Bueno, entonces, pues, igual Serapio Cruz está en las criptas de la Catedral Metropolitana. Bueno, ahí está. Sí, María. Licenciada, por eso se decía Tatalapo. Sí. A los ancianos antes se les decía, se les tenía mucho respeto y se les decía tata. Todavía en mi pueblo le decimos tata. Así. ¿Sí? Pero era por Serapio. No, no es por Serapio, es que a Serapio es porque así lo registraron, ¿ya? Pero es algo cotidiano. Porque actualmente todavía se utiliza, es que ese es del tiempo de Tatalapo. Y yo entiendo El dicho sí, ajá, que lo decían por Serapio. es para designar lo antiguo. Ajá. Es como decir también de se fue con Pancho. Es Ajá. por, lo, por lo que se había cargado Francisco Morazán cuando se llevó hasta el reloj de la catedral. De verdad. Sí. Eso sí, por eso cuando a las abuelitas se les perdía algo y no aparecía, se fue con Pancho, ¿verdad? Bueno, ya tomaron una de estas. Sí. Ya, licenciada. Ya despertaron. Bueno, el café, pues es una bebida que hasta el siglo XX en Guatemala no era común el consumo del café. Aquí se tomaba aguamiel, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Por diversas situaciones. Primero, en el siglo XIX, pues se tomaba agua con panela, ¿ya? Por eso era el aguamiel. Y cuando comenzó a consumirse el café, pues fue los grupos opulentos, que eran los que lo consumían, ¿no? Pero esta tradición de tomar café se popularizó ya para los años 20 y en la actualidad, pues traspasa las barreras sociales, ¿no? Porque si ustedes van a alguna casa, por cortesía, les ofrecen un café. O cuando salen de la casa, sus mamás o su esposa, pues aunque sea una taza de café, tomate antes de irte. ¿O no es así? Sí, así es. O unos dicen, no, a mí no me gusta el café, yo tomo otra cosa, bebidas energizantes o no sé, ¿ya? Pero, pues bueno, esto, detrás de esta producción y de todo lo que, de este consumo del café, pues hay toda una historia social detrás de esto, ¿ya? Entonces es lo que vamos a empezar a analizar ya de una manera pues más, ¿cómo se llama? Más centrado, ¿no? Entonces, de 1871 a 1944 se le denomina el periodo de reforma liberal, o sea, es un largo periodo de muchos años, de más de 50 años, en donde se desarrollaron pues muchas contradicciones, ¿no? Entonces, pues para analizar qué es una reforma, pues es un cambio que no es de fondo, sino que es un cambio de forma, en donde se acomodan las cosas, situaciones que me favorezcan, ¿no? O sea, que favorezcan a un pequeño grupo, ¿no? Y pues fue lo que sucedió aquí en Guatemala. ¿Se ubican dónde está esto? A ver qué tanto conocen la ciudad de Guatemala. Plaza Barrios, licenciada. No. El obelisco.
No. La plazuela España. No. Ese cabal está en la división de la Reforma y enfrente de la Guardia de Honor. Exactamente. Este es el monumento a la Reforma Liberal. Y si ustedes ven acá, la ven como que tiene una estrella, una antorcha que está iluminando, ¿no? ¿Por qué? Porque es la modernidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama esa avenida? Avenida Reforma. Escuchen el nombre, Reforma. Reforma liberal. Entonces nos han metido en la cabeza toda la cuestión de los liberales. Bueno, entonces vamos a retomar. ¿Se recuerdan cuando vimos el gobierno de Gálvez? Donde les dije, si hay un intelectual orgánico de los liberales, es Gálvez. Lo que hacen los segundos liberales de 1871 en adelante es copiar muy malamente las propuestas que había hecho Gálvez, ¿ya? Pero estos liberales, los segundos liberales, tuvieron algo a su favor que en su momento no tuvo Gálvez, que fue el ejército y crear la institución armada, ¿ya? Para, ahora sí, asegurarse la victoria, ¿ya? Eso fue el pequeño, gran cambio que hubo en 1870. Bueno, ¿qué sucedió? Pues los primeros liberales, ya vimos las políticas que tomaron, toda derivadas del liberalismo europeo, muy a la guatemalteca. Introducción de los códigos de Livingston, las expropiaciones de las tierras, los juicios por jurado, fomentar la inmigración extranjera, lo vimos con la inmigración inglesa. Con los conservadores, pues se fomentó la inmigración, ¿cómo se llama? Belga, ¿ya? La aplicación del censo enfitéptico, ¿no? O sea, la ley de arrendamiento forzado. Entonces, pues sí, una serie de cosas que ya vimos por las que se habían enfrentado con carrera, ¿no? Bueno, entonces los liberales, estos segundos liberales, implementaron sus cambios con dos situaciones a su favor. Primero, fomentar un Estado liberal, ¿ya? Enarbolando la bandera del liberalismo, ¿ya? En donde propagaban la igualdad ante las leyes, la libertad, ¿cómo se llama? El derecho a la propiedad privada, ¿ya? Un Estado laico, apartar a la Iglesia Católica totalmente, ¿ya? Pero con prácticas oligárquicas. Y en el caso de acá, dictatoriales, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo implementaron? Utilizando las leyes, el marco legal fue fundamental para estos liberales, teniendo acceso a la tierra, a mano de obra y a trabajo forzado, ¿ya? Principalmente. Entonces, retomando viejas costumbres casi coloniales, ¿ya? Establecieron la famosa modernidad que tanto hablaba. Entonces, aquí se conformaron los grupos tradicionales que venían de la época colonial entre liberales y conservadores, solo que ahora se integra el grupo de los cafetaleros terratenientes, ¿ya? Y vamos a ver cómo se van conformando. Además de que a ese grupo se integra también los extranjeros, entre alemanes, muy pocos ingleses, ¿ya? Vamos a ver de qué forma. Y pues los criollos, como los grupos de poder, ¿no?
Entonces, estos son los cambios que se vienen registrando. Entonces, para ello era importante mermar el poder de la iglesia, ¿ya? Entonces, había que crear el Estado laico, ¿ya? Que esto se venía planificando pues desde los primeros liberales. Entonces, tuvieron acceso a la tierra, a capital, a fuerza de trabajo, ¿ya? Y de esta manera pues estaban fomentando un Estado moderno, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estaban logrando? Pues frenar el poder de la iglesia, nacionalizar sus bienes, utilizar las leyes y también tener acceso a la educación como punto fundamental, ¿no? Entonces, esos eran los baluartes que iban a sostener ¿cómo se llama? La base de los liberales. En esencia, lo que se establecieron fueron dictaduras cafetaleras, ¿no? Entonces, la dictadura es un régimen en donde el poder, todas las funciones de un Estado se concentran en una persona, ¿ya? Es distinto al régimen colonial del, ¿cómo se llama? Del rey, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el rey pues era todavía un periodo distinto. Aquí están hablando de una modernidad, ¿no? Y que querían un gobierno democrático, aunque las prácticas sean dictatoriales, ¿no? Entonces, esto era el fin de la dictadura. Y se sostienen en base a un ejército, ¿ya? Entonces, eso es otro punto importante. Entonces, en Guatemala, pues entre 1873 y 1944 hay 3 dictadores, ¿ya? Dentro de estos 3 dictadores, a ver, ¿identifican a estos señores? ¿Alguno de ellos? ¿Quiénes están ahí? Está justo Rufino Barrios y se me olvida el nombre del otro. A ver, Rafael ¿alguien? Álvarez Zelaya. Mariano Galvez. No se ubico. Barrios, su ahijado, ubico, y el señor presidente, Manuel Estrada Cabrera. Rafael Álvarez Ovalle no fue presidente. ¿Ya? Barrios gobierna entre 1873 al 85. El señor presidente Manuel Estrada Cabrera, 1898-1920, y ubico 1931-1944. ¿Ya? Entonces, estas son las dictaduras más largas y son dictaduras cafetaleras. Entonces, aquí les hice una línea del tiempo. Este es el edificio de correos. Ya, bueno. Empiezan los enfrentamientos. Licenciada, perdone, fíjese que yo tengo congelada la imagen, solo sigo viendo los antecedentes. Hasta ahorita me aparece la otra. Pero no sé si era su internet, porque si no, me hubieran dicho, sí se estaban cambiando, ¿verdad, jóvenes? Sí, Lecda. Bueno. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Será mi internet, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, Barrios y Miguel García Granados se habían autoexiliado ¿cómo se llama? En México, ¿ya? Y esta es la unión de dos personajes totalmente contrapuestos. En el caso de García Granados, pues era ya un señor maduro, más de 60 años, cuando se enlista en esta aventura, ¿no? De pelear una serie de batallas. Él es un liberal, muy culto, muy moderado, ya no es radical.
En el caso de Barrios, un terrateniente, hijo de un terrateniente de San Marcos, que tenía una finca que se llama El Malacate, que está entre San Lorenzo y Chiapas. Entonces, era un territorio que conocía muy bien. Y muchos de los que apoyan a Barrios en el área del occidente fueron de esos liberales que se rebelaron y declararon el estado de los Altos, y muchos de los descendientes de estos liberales, ¿ya? Entonces, por eso es de que tuvieron bastante apoyo. Y estos que ya tenían ciertas propiedades y que se fueron aprovechando de esa ley de arrendamiento forzoso que fue el censo enfitéptico, apuntaron a varios milicianos, ¿ya?, que trabajaron con ellos y que les dieron tierras ejidales en el área de Huehuetenango, también en el área de la Boca Costa, ¿no? Entonces, por eso es de que tuvo bastante apoyo en el área de Occidente, este levantamiento. Entonces, hubieron una serie de batallas de los liberales que empezaron entre el mes de marzo y el 30 de junio, se da la toma de parte del occidente y de manera sistemática se van elaborando varias actas, ¿ya? Y la principal fue el acta de Patsitzia, que es el acta en donde se declara la toma del poder político por los liberales en Patsitzia o Chimaltenango, ¿no? Entonces, estas son las batallas que se dieron. Hubieron bajas, hubo resistencia, sí, pero ya el contexto había cambiado. Ya no estaba Carrera, ¿ya? Y varios de los líderes, como Antonino Solares, del área de Santa Rosa, se apunta nuevamente para luchar en favor de los conservadores, pero ya estaba muy viejo y ya las fuerzas no eran las mismas, la población va cambiando, los intereses cambian, entonces, pues bueno, ya el contexto era distinto. Entonces, el 3 de junio de 1871 se declara por ¿cómo se llama?, el Consejo de Patsitzia, de que el presidente de ahora en adelante era Miguel García Granados, quien se comprometía a solo llegar a la ciudad de Guatemala, tomar el poder ya político, que se lo entregara Vicente Serna, y se comprometía a convocar a una constituyente para redactar una constitución que derogara el acta constitutiva de 1851 y de esta manera pues darle la legalidad que necesitaba el poder, ¿cómo se llama?, los liberales, ¿no? Pero esto no sucede hasta 1879. ¿Por qué? Porque no se lo permite Barrios, ¿ya?, a Miguel García Granados. Ese es un punto de partida en donde hay alejamiento entre ellos dos. Bueno, entonces García Granados pues toma el poder en 1871, está aproximadamente año y medio, es bastante moderado en los cambios, no es radical, como impulsivo, como en el caso de Barrios. Entonces, las políticas anticlericales que toma en la ciudad de Guatemala no son las mismas que tomó Barrios en el área de Quetzaltenango, porque Barrios se queda en Quetzaltenango, en donde comienza a preparar su llegada a la ciudad de Guatemala, ¿ya? Entonces, pues acá sienta las bases del gobierno liberal. Sus relaciones con la iglesia
son cordiales, ¿ya? Él sí tenía la intención de convocar a la constituyente, cosa que no se le permitió. Y lo que sí se hizo fue decretar ¿cómo se llama? La creación, la construcción del puerto de Champerico, ¿ya? Que se había contemplado desde 1821 por parte de los liberales quetzaltecos, ¿no? Otra de las situaciones es decretar el Estado laico, es decir, separar a la Iglesia de las funciones estatales, ¿ya? En Quetzaltenango, el 9 de agosto de 1871, este Barrios decreta pues la expulsión de la orden de los jesuitas, ¿ya? De Quetzaltenango. Les expropia sus, ¿cómo se llama? Sus propiedades, que las nacionaliza, ¿ya? Y lo que hace y lo que quieren es comenzar a destruir la base que se había sentado durante el periodo conservador. ¿Por qué quitar a la iglesia? ¿Por qué apartar de la iglesia tanto a nivel central como a nivel, ¿cómo se llama? Municipal y a nivel de los pueblos, ¿no? Porque era importante. Porque la iglesia había servido para frenar esa política de obligar a dar en arrendamiento las tierras comunales, ¿ya? Entonces, esas tierras les interesaba declararlas baldías, porque al declararlas baldías pasaban al mercado, ¿ya? Entonces, esa era una de las situaciones. Otra era de que tanto la iglesia como la población mestiza y la población indígena había sido un baluarte que había sostenido a Carrera también en el poder, ¿no? Entonces, había que destruir esa base para ¿cómo se llama? Para poder entrar con una política fuerte, ¿no? Por parte de los liberales. Entonces, era importante para estos apartar a la iglesia. Además, quitar esa influencia de tanto a nivel, ¿cómo se llama? De control de los números poblacionales, ¿no? De ese apoyo que sentía la gente por parte del cura en cuestiones de representación jurídica, como también en cuestiones de un apoyo moral, ¿no? Entonces, esa era como también el objetivo. Y quitarles la educación, ya que se había nuevamente, mediante la ley Pavón, había regresado a la iglesia. Muchas de las, ¿cómo se llama? De las órdenes, de las propiedades de las órdenes religiosas se convirtieron en escuelas, ¿verdad? En el caso de, se crearon las escuelas normales, ¿ya? Por ejemplo, la escuela, ¿cómo se llama? El Instituto Normal Central para Varones, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, está ¿cómo se llama? En la sede de un seminario, ¿ya? También se creó la Dirección de Educación en 1872, que se convirtió posteriormente en el Ministerio de Educación, y la educación pasa a ser laica. El arzobispo metropolitano, que era Bernardo Piñola y Cinena, es expulsado. Primero va a México y luego se establece de una manera más permanente en Cuba, ya en La Habana. Entonces, pues se ejerce, y esta es la segunda expulsión que sufren los jesuitas. La primera había sido en pleno periodo de las reformas borbónicas, ¿se recuerdan? Ahora, pues, esta otra, perdón, esta es la tercera, porque la siguiente fue la de 1829, entonces esta fue la tercera. Entonces, la única orden religiosa femenina que se quedó y que fue aceptada fue las Hermanas de la Caridad, que hoy están
¿cómo se llama? En la casa central, ¿ya? ¿Y por qué ellas sí se quedaron y los demás no? Por el apoyo que ellas daban en cuidados para los enfermos del Hospital San Juan de Dios, ¿ya? Entonces, ese era otro de los puntos, ¿no? ¿Por qué no fueron expulsadas ellas? Y las otras órdenes, pues sí fueron expulsadas, ¿no? Y esto fue bastante drástico. Entonces, pues a los jesuitas había, como eran buenos administradores, pues había que principalmente ellos, había que echarlos. Entonces se estableció la ley de libertad de cultos y fue traída, se dio la autorización para que viniera la iglesia presbiteriana. Y esta iglesia se le dio una propiedad exactamente atrás del antiguo ayuntamiento, ya que que todavía estaba en pie para esta temporada. El ayuntamiento, ¿qué hay hoy en ese espacio? Hoy está el Palacio Nacional. Esta iglesia está a la par de la Casa Presidencial por el Callejón del Manchín, ¿ya? Entonces, que es una propiedad pues, muy céntrica, ¿no? Si ustedes van a la zona 1. Bueno, desde Quetzaltenango también Barrios comenzó a publicar, se emitió también la ley de libertad de imprenta y Barrios comenzó a publicar el periódico El Malacate, ¿ya? Y comenzaron a circular periódicos con sus pasquines, etcétera, etcétera, ¿no? Esto pues dando una manera de que sí se podía respetar, ¿cómo se llama? Las opiniones contrarias, ¿no? Pero esto fue medianamente cierto. Se crearon también las figuras de los jefes políticos, cuyo oficio era el control de la población, revisar los censos de cuántas personas mayores de edad estaban para comenzar a tributar y para también, en el caso de los hombres, para que sirvieran en el trabajo forzado que necesitaba el Estado. Entonces, esto era para la construcción de la infraestructura que tanto querían, ¿no? Se crearon pues esos símbolos patrios. Hoy las figuras de esos jefes políticos serían los gobernadores departamentales, ¿ya? En la cuestión territorial, pues era pues el objetivo fundamental era romper los antiguos pueblos, ¿no? Los antiguos pueblos de indios y retomar esa legislación que se había implementado a partir de 1824, en donde se crearon las alcaldías mixtas, ¿ya? Y entonces colocar a un mestizo, o sea, aquí ya, ladino, indígena, ¿ya? Romper ¿cómo se llama? Ese cierto equilibrio que había. Y ahora sí, entrarle con más fuerza a la privatización de las tierras, ¿ya? Y llevarlas a la subasta pública. Ese era sí el fin. Entonces, aparte de entrarle a las tierras, pues romper el poder, ¿no? El poder local, esa cierta autonomía que se había logrado, que se había regenerado durante los conservadores. Entonces, esto aquí, a partir de acá, era la forma en que los liberales pues entraron como le llamaban la cuestión Juncker, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? La expropiación originaria, ¿no? Bueno, entonces les decía de que fue importante a nivel para lograr los objetivos de los liberales, la creación ya del ejército o sea, la profesionalización del ejército como una institución importante para mantener el poder, ¿no? Y entonces esto se dio con la creación de la Escuela Politécnica, ¿ya? En donde
se creó se profesionalizó a esos militares de escuela, ¿ya? En donde se forman en la actualidad los coroneles, los capitanes, etcétera, ¿no? O sea, la élite del ejército, o sea, los militares de carrera versus el militar de línea, ¿ya? Cosa que no existía hasta antes de 1873. Y además, como era una institución a nivel estatal, entonces se le tenía que dar presupuesto del Estado para mantener esa institución, ¿ya? Entonces, y para los liberales fue fundamental porque fue el brazo derecho que le permitió llevar a cabo sus políticas, ¿ya? Entonces, esto no existía hasta 1873, entonces ahí se crea el Código Militar y la figura del Estado Mayor del Ejército, y luego ya vamos a ver qué pasa con el Ejército, y desde ahí hasta la actualidad vemos que el Ejército consume gran parte del presupuesto de la nación hasta la actualidad, ¿ya? Y eso ustedes pueden revisar cómo se distribuye el presupuesto del país, y quien lleva mayor cantidad, pues es el ejército, ¿no? Entonces ahí están los datos. Entonces, todas las políticas ¿cómo se llama? De impulsivas de este señor Barrios hicieron que tuviera un distanciamiento muy fuerte con García Granados, quien se aleja y le deja el camino libre para que tome la presidencia en 1873. ¿Ya? Entonces él se retira a su vida privada y a hacer sus relaciones familiares y personales, ¿ya? Y entonces ahora sí, ya asume Justo Rufino Barrios, quien gobierna entre 1873 y 1875. Como vemos aquí, no hay una constitución que legalice ¿cómo se llama? El gobierno liberal. Entonces, señor, pues concentra en él los poderes, aunque existía de palabra la Asamblea Legislativa, pero era una asamblea que él era fiel, ¿ya? Que no tomaba decisiones, sino, ¿cómo se llama? Si no las aprobaba primero el presidente, ¿no? O sea, es el punto de partida. Sí, Sonia. Solo le iba a preguntar si es finaliza en 1873 o 75. No, sí, 75 u 85. En el caso el gobierno ¿de quién? ¿De Rufino Barrios? Barrios. Sí. No, él termina en 1885. Bueno, gracias. Uh-huh. Empieza en el 73 y termina en 1885. ¿Ya? Entonces, pues gobierna a base de decretos, ¿ya? Y su base legal la toma del acta de Patzicía, ¿ya? Su esposa, doña Francisca Aparicio, de Quetzaltenango, ¿ya? Su casa de habitación, no sé si ustedes conocen ¿cómo se llama? La empresa eléctrica que está en la zona 1. ¿Han ido a hacer algún trámite allá a la empresa eléctrica en la zona 1? Esa era la casa una de las casas de Barrios. Bueno, en el café, como era el principal producto de exportación, el café necesita de tierras, mano de obra e infraestructura física, ¿ya? 3 elementos fundamentales. Entonces, para entrarle a las tierras, a la propiedad de la tierra, entonces ahora se dictó el decreto 170, ¿ya? Este decreto, mejor si van tomando nota, este decreto se le denominó la redefinición de los censos. ¿Cuál fue el considerando este decreto? De que la figura del arrendamiento forzoso
ya no era acorde a las condiciones de la modernidad y por lo tanto se establece de que todas las tierras que están en arrendamiento forzado iban a pasar a subastarse, ¿ya? Y se dio un plazo de 15 días para que el que tuviera mayor capital comprara las tierras. ¿Y qué tierras eran estas que habían entrado en subasta? Pues eran las tierras comunales, que no, en las cuales no habían presentado los títulos. Entonces aquí es donde se creó la figura, mediante esto se dio acceso a la tierra y al otro gran despojo de tierras para las poblaciones, para la población que menos tenía, ¿ya? Es quitarle los ejidos, quitarle las tierras comunales a los antiguos pueblos de indios. O sea, hacer más aguda la crisis, ¿no? Entonces, pues bueno, y también para, como se necesitaba ¿cómo se llama? La mano de obra, entonces se dictó la ley contra la vagancia, ¿ya? 1878. ¿Y quiénes eran considerados vagos? Pues eran las personas que no necesariamente eran vagos, ¿ya? Sino que quienes no podían demostrar de dónde obtenían sus ingresos, ¿ya? Entonces tenían que trabajar. Entonces la redefinición de los censos, pues pasó a manos privadas la propiedad comunal, ¿ya? Y esto y el ensanchamiento del latifundio. Y también permitió a extranjeros hacerse de propiedades, porque el Estado comenzó a fomentar de una manera agresiva la inmigración extranjera, ¿ya? Para legalizar estas tierras, en 1877 se creó el registro de la propiedad, ¿ya? Que ya tenía un antecedente con los primeros liberales. Entonces, pues, y hasta hoy en día está ¿cómo se llama? Sigue existiendo la institución. Y se creó la figura de la finca cafetalera, ¿ya? Entonces, esta es la finca Las Nubes, ¿ya? Y ahora que estos son alemanes en el área de las Verapaces, ¿ya? Que pasaron que se les otorgaron tierras, se les otorgó mano de obra, ¿ya? Exoneración de impuestos y apoyo también para los primeros años de su vida en el país por parte del Estado, bajo el pretexto que trajeran técnicas ¿cómo se llama? De agricultura, que trajeran industria, ¿ya? Y que se mezclaran con la población también. Y en el caso de los alemanes, se establece en el área de las Verapaces y también en la costa sur, ¿ya? La huella de estos, por ejemplo, en el área de Suchitepeques, en la finca Chocolá, ¿ya? Y también en las otras fincas cafetaleras de la región de la Costa Cuca, ¿ya? ¿Quién levantó la mano? ¿No? Bueno. Entonces, pues ahí está la finca cafetalera. Y para la mano de obra, pues se legisló. Por eso les digo que el marco legal fue importante. Entonces se emitió el decreto 176 o reglamento de jornaleros, en donde se crea la figura de el jornalero, que era el trabajador que iba a ir al corte de café, ¿ya? Tenía que tener ¿cómo se llama? Una libreta en donde se le apuntaban los jornales. Y los jornales de trabajo no eran la jornada de 8 horas, no. Estas 8 horas de trabajo hay que agradecérselas a la Revolución de 1944 y el descanso y la cuestión de lunes a viernes, ¿no? Acá la jornada era desde que amanecía hasta que entraba la noche, ¿ya? Entonces, esa era la jornada de trabajo. Dentro de las fincas cafetaleras, como no había un control de parte del Estado, los cafetaleros mandaron a hacer sus fichas de finca, así como estas, miren. Entonces, en esta ficha de finca se le pagaba
al jornalero, al trabajador, ¿ya? Con estas fichas. Y estas fichas solo valían en el circuito de la finca. Y si el patrono tenía, es decir, el cafetalero tenía otra finca, ¿ya? Entonces podía utilizarla ya. Y dentro de la finca había una, ¿cómo se llama? Una tienda que se llamaba tienda de raya, en donde pues se le daba crédito. Entonces, de ahí podía comprar desde una libra de frijol, ¿ya? Y hasta ropa, ¿ya? Lo que necesitara. Eso sí, se le apuntaba, ¿no? Entonces ahí ya estaba endeudado y las deudas eran casi impagables, ¿no? Y lógicamente pues eran abultadas por el finquero. Y pues esto no, o sea, sí ha cambiado en alguna medida, pero se sigue manteniendo las prácticas, ¿no? Entonces, vivían, aquí estas son fincas que ya ahora, pues ya las viviendas son un poco mejor, ¿no? Pero en esos eran grandes galeronas, ¿no? Entonces, los antiguos propietarios de sus tierras ahora tenían que trabajar en las tierras que ya no les pertenecían y que le eran del finquero, ¿no? El café, pues, es bastante voluminoso y se pesaba por libra o incluso había por medidas, ¿ya? Entonces, tenían que llevarlos a lugares en donde se recibía. Y aquí involucra un trabajo desde el adulto hasta los niños, ¿no? Estas imágenes son de la colección de Edward Muybridge, que fue un fotógrafo que vino a finales del siglo XIX y vino a fotografiar Guatemala. Entonces, pues, estas son unas imágenes que son bastante valiosas, ¿no? De niños cortando café, ¿no? Y pues, en pleno siglo XXI, ¿no? Estas son fincas que esa marca Starbucks mantiene, ¿no? Y pues bueno, el reglamento de jornaleros fue emitido el 3 de abril del 1877, ¿ya? Entonces estaba la figura del enganchador, que era quien iba a los pueblos y daba un adelanto del pago, ¿ya? Entonces a ese adelanto, pues, constituía en enganchar al trabajador para que se fuera a trabajar a la finca. Entonces a ese y al adelanto se le denominaba peonaje por deudas, ¿ya? Entonces él ya estaba habilitado para ir a trabajar, ¿no? Entonces, y a esto se le unieron otra serie de leyes, ¿no? Entonces había que mandar trabajadores, por eso pedían, manden trabajadores, ¿no? Pues bueno, yo lo dejaría acá. ¿Alguna pregunta? Linda, perdón, le dijo peonaje por deudas. Por deudas. Gracias. Muy bien. A ver, jóvenes, ahora les quiero... miren, ¿tienen su libro a la mano? Sí. Muy bien. Vamos a trabajar los laboratorios 1 al 3, por favor, para entregarlos. Estos va a ser parte de la zona, de los 10 puntos de zona. Los van a entregar el otro jueves, el jueves 3, ¿ya? Entonces, ¿cómo los van a entregar? Pues ustedes los trabajan acá y ya solo arrancan las páginas y me las entregan, por favor. Les voy a subir otro ejercicio también que va a ir como parte de la zona, ¿ya? Entonces no tienen que hacer mayor cosa, solo que lo van a trabajar a mano. Licenciada, perdone, en el caso de los que no tenemos el libro, ¿podemos fotocopiar las hojas? Sí. Muchas gracias. Pero lo trabajan a mano. Bueno. Muy bien. Licenciada, una preguntita. ¿Cómo podría repetir el nombre de la tienda que estaba dentro de la finca? La tienda de raya. De Raya. Gracias, mi amable. ¿No? Perdón, Eli,
¿Qué laboratorio dijo? Los 3 laboratorios que están ahí, les voy a subir otro que van a trabajar también. Gracias. Muy bien. Entonces nos quedamos ahí, jóvenes, y nos vemos el próximo día. Que tengan Feliz noche, Alita. buenas Gracias, noches. licenciada. Buenas noches.